Tal vez no te has perdido, tal vez llevas demasiado tiempo sosteniéndolo todo sin escucharte a ti misma. Bienvenida a Regresando a ti, un espacio de espiritualidad práctica y transformación interior para mujeres que desean reconectar con su esencia, recuperar claridad y volver a sí mismas. Soy Susana Sai y si este espacio resuena contigo, te invito a seguir el podcast para acompañarte cada semana en este camino de regreso a ti. Ahora sí, comenzamos. Hoy quiero hablarte de algo que probablemente hayas vivido más de una vez. Recibes un mensaje que te molesta, alguien hace un comentario que no esperabas, te dicen algo que consideras injusto, surge una discusión o sucede algo que toca exactamente ese punto sensible que consigue alterarte en cuestión de segundos. Y aparece el impulso. Contestar, defenderte, explicarte, tomar una decisión inmediata, decir exactamente lo que estás pensando en ese momento. Y muchas veces lo hacemos. Respondemos desde el enfado, desde la frustración, desde el miedo, desde la decepción, desde la herida. Y unas horas después, cuando todo se ha calmado, vemos la situación de otra manera. Quizá pensamos, no tendría que haber contestado así. O podría haberlo dicho de otra forma. Ahora entiendo lo que realmente quiso decir. O incluso, ¿por qué le di tanta importancia? Y esto ocurre porque una reacción emocional pertenece muchas veces al momento en el que se produce. Es real, la estás sintiendo, no tienes que negarla. Pero que una emoción sea real en ese instante no significa que la perspectiva desde la que estás observando la situación vaya a ser exactamente la misma cuando esa intensidad disminuya. Seguro que alguna vez has escuchado la expresión mañana lo verás de otra manera. Y muchas veces es verdad, no necesariamente porque la situación haya cambiado, sino porque ha cambiado tu estado interno desde el que estás observando la situación. Y esto es importantísimo, porque cuando una emoción es muy intensa, nuestra percepción puede estrecharse. En ese momento vemos principalmente aquello que nos ha dolido, que nos ha enfadado o asustado. Pero cuando dejamos pasar un poco de tiempo, aparecen matices, información que antes no estábamos considerando, otras interpretaciones, incluso soluciones que hace unas horas éramos incapaces de ver. Por eso, quiero proponerte algo muy sencillo. No conviertas cada emoción del momento en una decisión permanente. Puedes sentir algo intensamente, sin tener que actuar de forma inmediata. Puedes estar enfadada y no responder todavía. Puedes sentirte herida y esperar antes de sacar conclusiones. Puedes recibir un mensaje incómodo y decidir contestarlo dentro de 2 horas. Puedes tener una discusión y decir, ahora mismo necesito tiempo para pensar. Hablamos después. Eso no significa evitar el conflicto. No significa reprimir lo que sientes. Y tampoco significa permitir que los demás hagan contigo lo que quieran. Significa algo mucho más poderoso. Elegir desde dónde quieres responder. Porque hay una diferencia enorme entre reaccionar y responder. La reacción suele ser inmediata. Algo ocurre y automáticamente devolvemos algo, como una pelota que rebota contra la pared. La respuesta, en cambio,
introduce algo que puede cambiar completamente una situación. Un espacio. Un pequeño espacio entre lo que ha ocurrido y lo que tú decides hacer con ello. Y en ese espacio aparece tu capacidad de elegir. Piensa en alguna ocasión en la que has reaccionado en caliente. Quizá enviaste un mensaje, dijiste algo, tomaste una decisión o interpretaste una situación de determinada manera y después, cuando estabas más tranquila, pensaste, ahora lo veo diferente. ¿Qué había cambiado? Muchas veces absolutamente nada fuera. Lo que había cambiado eras tú. Tu cuerpo estaba más tranquilo. La emoción había perdido intensidad. Habías tenido tiempo para procesar lo ocurrido. Quizás habías recibido nueva información y desde ese nuevo estado podías observar exactamente la misma situación desde otro lugar. Por eso existe una habilidad que considero tremendamente valiosa. Aprender a no obedecer automáticamente al primer impulso. Porque sentir una emoción y actuar desde ella son dos cosas diferentes. Puedes reconocer que estás muy enfadada, ¿no? Decir, estoy muy enfadada, sin convertir inmediatamente ese enfado en una acción. Puedes decir, esto me ha dolido y darte tiempo para comprender por qué. Puedes pensar, ahora mismo quiero mandar este mensaje y decidir escribirlo, pero no enviarlo todavía. Déjalo ahí. Vuelve a leerlo dentro de una hora o mañana y pregúntate, ¿esto sigue representando lo que quiero decir? A veces sí, y entonces lo enviarás. Quizá incluso exactamente igual. Porque estar más tranquila no significa que tengas que cambiar de opinión. Eso también es importante. Esperar no consiste en convencerte de que aquello que te molestó ya no importa. A veces, cuando la emoción baja, sigues pensando exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora puedes expresarlo desde un lugar más consciente y probablemente mucho más efectivo. Porque no se trata de callarte, se trata de que seas tú quien utilice la emoción como información, en lugar de permitir que la emoción decida por ti. Y aquí quiero hacer una aclaración. No todas las situaciones permiten esperar. Por ejemplo, si existe peligro, si necesitas protegerte, si hay una urgencia real, si hay una situación que requiere una actuación inmediata, actúa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de esas pequeñas urgencias emocionales que sentimos cada día y que en realidad no son urgencias. Ese mensaje puede esperar. Esa conversación puede esperar. Esa decisión también puede esperar. O esa respuesta puede esperar. A veces sentimos que tenemos que resolver algo ya, simplemente porque queremos dejar de sentir la incomodidad que nos está produciendo. Y eso también merece ser observado, porque quizá no necesitas resolver inmediatamente la situación. Quizá necesitas aprender a permanecer unos minutos con la incomodidad sin reaccionar para hacerla desaparecer. Por eso, quiero darte una herramienta muy sencilla para esta semana. 3 palabras. Para, observa, elige. Cuando algo te active emocionalmente, para. No respondas todavía. No tomes inmediatamente una decisión si no es necesario. Respira, date unos minutos y después
observa. Y te puedes hacer las siguientes preguntas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Estoy enfadada? ¿Estoy asustada? ¿Me he sentido rechazada? ¿Me ha dolido? ¿Qué impulso tengo ahora mismo? ¿Quiero defenderme? ¿O atacar? ¿O huir? ¿Quiero explicarme? ¿Quiero demostrar que tengo razón? No juzgues lo que aparezca, solo obsérvalo. Y después, elige. Pregúntate, ¿cómo puedo o cómo quiero responder a esto? No, ¿qué me apetece hacer ahora mismo? Sino, ¿qué respuesta representa mejor quién quiero ser en esta situación? Puede que decidas hablar, puede que pongas un límite o que digas que no, puede que envíes ese mensaje, puede que descubras que necesitas tener una conversación incómoda o puede que después de pensarlo decidas que aquello ni siquiera merece más energía. Pero ahora existe una diferencia fundamental. Has elegido. No simplemente has reaccionado. Has elegido. Y cuanto más practiques ese pequeño espacio, más fácil será reconocerlo. Porque madurar emocionalmente no significa dejar de sentir. No significa convertirte en una persona a la que nada le afecta. Que no es eso. Significa aprender a sentir sin entregar automáticamente el volante a cada emoción que aparece. Tus emociones tienen muchísimo que decirte. Escúchalas, obsérvalas, pregúntate qué están señalando. Pero recuerda también que una emoción intensa puede ser una fotografía de un solo instante. Y tú no tienes por qué tomar tus decisiones mirando únicamente esa fotografía. A veces necesitas esperar, respirar, dormir, caminar, tomar distancia y volver a mirar. Porque en frío las cosas muchas veces se ven muy diferentes. No necesariamente mejores, no necesariamente menos importantes, simplemente más completas. Así que la próxima vez que algo te altere y sientas la necesidad inmediata de reaccionar, siempre que la situación permita esperar, regálate un espacio. 5 minutos, media hora, una tarde, una noche, lo que necesites. Para, observa, elige. Y después comprueba algo. Pregúntate, ¿habría respondido igual en el primer minuto que ahora? Quizás sí, quizá no. Pero incluso si la respuesta es la misma, habrá una diferencia enorme. Esta vez no habrá sido únicamente una reacción, habrá sido una elección. Y ahí reside una parte enorme de tu poder personal. No puedes controlar todo lo que ocurre fuera de ti. No puedes controlar lo que dicen los demás, ni cómo actúan, ni todos los imprevistos que llegan a tu vida. Pero sí puedes aprender a crear un espacio entre aquello que ocurre y aquello que decides hacer con ello. Gracias por regalarte este espacio y recuerda, no todo lo que te afecta necesita una respuesta inmediata. A veces, darte tiempo no es evitar lo que ocurre, es darte la oportunidad de verlo con más claridad y elegir cómo quieres responder. Un abrazo y bendiciones infinitas, y nos seguimos encontrando en este camino de regreso a ti.